Hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Nuevamente nos conectamos con ustedes para seguir descubriendo artes escénicas. Como hemos visto en este recorrido, el escenario crece más y nos permite vislumbrar a los diferentes actores que forman la complejidad del arte escénico. Hoy nos regala parte de su tiempo un periodista cultural que se ha especializado por décadas en el teatro. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y con estudios de diseño y artesanía en el IMBA y de escritura en la SOGEM, Carlos Paul pertenece a los fundadores del periódico La Jornada y se ha convertido en un referente de los reporteros dedicados a las artes escénicas en nuestro país. Acompáñenos en esta conversación. ¿Cómo inicias en el periodismo? A diferencia, normalmente a todos les pregunto siempre cómo inician en el teatro, que si el teatro llega a su vida, yo empezaría contigo por el periodismo. ¿Cómo Es que llega? también, ok. Bueno, pues primero, muchas gracias por esta invitación a estas charlas, ¿no? Descubriendo artes escénicas. Muchas gracias por la atención. ¿Cómo llego al periodismo? En mi caso, llego al periodismo quizás un poco porque, como todo joven, no sabes qué vas a estudiar saliendo de la preparatoria. En mi caso, yo estuve en el Colegio de Ciencias Humanidades, SH Oriente, y realmente no tienes bien a bien qué vas a estudiar. Y yo lo que realmente quería estudiar era lo que fuera más fácil, según yo. ¿No? No se me daba mucho las matemáticas, la química, las leyes, toda una serie de carreras, por lo que consideré que las ciencias de la comunicación podría ser una carrera que pues podría ser muy amable realmente. Y eh, fui todavía estando todavía en el CCH, me fui de oyente a tomar unas clases a la Facultad de Ciencias Políticas de la carrera de comunicación, y ahí me di cuenta de que había lo que llaman un tronco común. Y ese tronco común tenía que ver mucho con lo que yo ya estaba estudiando en el CCH, o que nos hacían estudiar en el CCH, que era el materialismo histórico. Era una época en donde estaba muy vigente todo este tipo de estudios del materialismo histórico, y a mí, bueno, toda nuestra generación y otras, el materialismo histórico lo estudiamos 3 años. Resulta que cuando me fui de oyente me di cuenta que tenía que estudiar un año más de materialismo histórico, lo cual no fue mucho de mi idea, y de ahí que no quise entrar de alguna manera a la universidad, porque ya un año más de materialismo histórico ya sentía que era demasiado. Así que eh, fui a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde ahí estudié eh, pues para reportero realmente, ¿no? Y ahí llego a estudiar, y posteriormente estudié en Bellas Artes, en la Escuela de Diseño y Artesanías de Bellas Artes. Estuve un tiempo ahí, y también tuve estudios en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Eh, entonces eso fue parte de lo que es mi parte académica ya de adulto, ¿no? De adulto joven. ¿Y cómo llegas entonces a empezar a reportear? ¿En dónde iniciaste? ¿Cómo fue ese tránsito de lo académico a lo profesional? Bien, yo estaba estudiando en Bellas Artes, en la Escuela de Diseño y Artesanías, cuando surgió cuando un grupo muy grande de periodistas del periódico Uno más Uno, de aquel entonces Uno más Uno, salió de ese periódico para formar lo que es hoy La Jornada. Entonces yo me entero de que va a salir un nuevo periódico. Yo ya había estudiado en la Carlos Septién, y cuando me entero que va a salir este nuevo periódico, eh, coincidió que iba pasando precisamente por unas oficinas donde estaban, que habían abierto,
para poder, pues, generar, ¿cómo se llama? Recursos económicos para que se pudiera capitalizar esta empresa que en su principio era la jornada y coincidió que iba pasando por esas oficinas que eran préstamo de Editorial El Océano y vi que pues, ahí se necesitaba, entonces yo ya había estudiado periodismo y me metí para poder pedir trabajo ahí. Para no hacerlo muy largo, yo ya entré ahí, estoy desde la fundación del periódico La Jornada, eh, casi un año antes de que saliera el primer número. O sea, el primer número salió el 19 de septiembre de 1984, cumplimos un año el 19 de septiembre de 1985, el día del terremoto, lo cual fue una celebración bastante movida, por decirlo de alguna manera, eh, pero yo estoy antes de cuando se empezó a cocinar todo este proyecto, eh, y yo estaba ahí, vendíamos, toda la gente se dedicó a conseguir recursos económicos para poder capitalizar el proyecto. Fue cuando muchos artistas plásticos donaron obra para tener ese capital, se vendían acciones, ¿no? Se vendían acciones para también capitalizar. Y desde ese momento yo estoy en la fundación del periódico La Jornada. Yo ingreso a La Jornada primeramente a la sección de internacionales como auxiliar de redacción, donde ahí aprendí, soy de una generación que aprendimos bajo el lema de la letra con sangre entra, y me tocó una generación de periodistas también que eran bastante muy buenos, pero muy rigurosos respecto a cómo tenías que saber escribir y redactar. Entonces, entré primero en la sección de internacionales, estuve ahí un tiempo, los primeros años, y posteriormente, aquí para esto siempre yo quise estar en la sección de cultura del periódico, ¿no? Para mí la cultura era lo que me atraía, era la sección que más me importaba, que me sigue importando. Y estando en internacionales, sentía que ya no, pues tenía que pasarme, pero no se pudo. Eh, Se abrió una plaza para el archivo fotográfico de La Jornada. Entonces me puse a estudiar un poco sobre los archivos fotográficos para hacer un examen y poder estarme ahí en el archivo. Así que como fundador de La Jornada también de alguna manera me tocó crear la primera parte del archivo fotográfico de La Jornada, lo cual para mí fue algo muy, muy enriquecedor. Ahí aprendí fotografía. Yo tal vez no soy fotógrafo, pero aprendí mucho de fotografía periodística, porque esos primeros años de La Jornada, te comento rápido, eh, creo que marcaron el fotoperiodismo en el país, ¿no? Creo que hicieron un cambio radical de cómo la fotografía periodística tenía que reivindicarse, o sea, cómo el fotógrafo también era o es un reportero. De años anteriores, los fotógrafos solo ilustraban lo que el reportero escribía, y aquí en La Jornada se cambió eso, se le dio un valor al fotógrafo como reportero, y en ese sentido las imágenes, la libertad que tenían para poder tomar imágenes era absoluta. Y esa etapa de poder crear el archivo fotográfico de La Jornada fue muy enriquecedor, hasta que por fin ya pude hacer un examen también para la sección cultural, y ahí ya llevo pues ya más de 20 años, ¿no? Como reportero de la sección cultura. Primero como redactor y después como reportero.
Y al principio, como reportero de cultura, ¿qué fuentes te tocaron? ¿O directo llegaste a teatro? ¿O cómo estuvo? No, 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 pues como redactor, más bien, sí, redactor reporteando, ¿no? Pues te envían a todo, tienes que ir aprendiendo, ¿no? Realmente desde cómo cubrir una conferencia de prensa, que para muchos podría ser algo muy sencillo, pero creo que se aprende esa parte y como reportero cultural, pues es música, danza, teatro, artes plásticas, una serie de todas las fuentes, no solo la que llamamos las bellas artes, ¿no? La cultura sabemos que ya no se restringe a lo que son las bellas artes, sino que va mucho más allá. Entonces, me llaman a todo. Y ahí poco a poco vas haciendo, te vas fogueando, vas aprendiendo, te vas puliendo, en fin, una serie de cosas. Sigues cometiendo a veces errores que parecería que no están, pero ahí están, eh, y vas abriéndote el campo. Y por un buen tiempo me gustaba mucho la literatura, me sigue gustando la literatura, eh, y creía en ese momento que la literatura era una de las artes que, que me interesaba poder desarrollar, ¿no? Hasta que llegó este, esta especie de epifanía, esta especie de comunión, donde me mandaron a reportear, a cubrir un estreno de una obra de teatro. Es ahí donde anteriormente yo había tenido ciertos acercamientos al teatro en la escuela de periodismo, se creó un grupo de teatro al cual me metí, hice como actor, ahí hicimos una obra, tuvimos unas presentaciones en los teatros del IMSS, pero pues eso es como creo que mucha gente joven tiene esa experiencia del grupo estudiantil de teatro. Y ya, eso a final de cuentas lo dejé, evidentemente. Me dediqué más bien a cubrir periodísticamente las cosas y lo que te cuento. Eh, el haber visto teatro como lo vi fue realmente para mí muy impresionante. Te cuento que me mandaron a cubrir la ópera prima de Claudio Valdés Curi, que es una obra que se llama Beckett o Leonor de Dios, la cual puso en el Museo del Carmen, el Museo del Carmen, allí en San Ángel, en unas escalinatas. Eh, y pues yo realmente en ese momento no sabía nada de teatro. Me falta mucho por saber de teatro, pero en ese momento, al ver la obra, cómo estaba puesta, y digamos, además en un espacio no convencional, teatralmente hablando, porque eran unas escalinatas, realmente me quedé fascinado, sorprendido, hice comunión, como dicen comúnmente, comunión con el hecho teatral. Para mí se me explotaron las neuronas, yo decía, esto es el teatro, esto es maravilloso. Y, y a partir de ahí me empecé a interesar mucho más por el arte escénico, empecé a ir al teatro, yo ya iba por propia voluntad a obras de teatro, a ver teatro, y a todo lo que se presentaran yo me metía y me metía y me metía, pero fue a partir de esa obra donde yo llegué al teatro, ¿no? Y por supuesto, pues le seguí la pista a Claudio Valdescuri, que después todavía con de Monstruos y Prodigios, de su obra, por eso ya todavía me quedé más fascinado, en fin, pero ya empecé a conocer también más creadores escénicos. Pero con él fue realmente que haya sido su ópera prima, para mí también fue mi entrada a, al hecho escénico, ¿no? Porque me sorprende mucho que, ejemplo, en tu trayectoria, en tu formación, tienes esto de diseño y artesanía que te podría acercar más a las artes visuales, a las artes plásticas, los estudios en la escuela de la SOGEM, que te acercaría a la literatura, y sin embargo,
tú ya eres alguien completamente de artes escénicas, o sea, todos han escuchado tu nombre alguna vez en el medio y en este caso has hecho también ya, como tú lo dices, estas investigaciones a creadores escénicos, a figuras que han sido trascendentales en el teatro. Ejemplo, tú como reportero que a veces te toca cubrir no solamente teatro, sino otras disciplinas, ¿cuáles podrías decir que son los elementos para que diferencian al teatro entre las otras bellas artes cuando se cubre, cuando desde el periodismo? Bueno, una de las cosas que me fascinan del teatro, del trabajo escénico, eh, es que se diferencia de las otras artes precisamente porque son artes escénicas, ¿no? Sabemos que las artes escénicas son música, danza y teatro y que se hacen en principio como en equipo, ¿no? No es un arte que lo puede ser como la pintura. El pintor pinta de manera individual, a menos que haga un mural o igual así. Un escritor hace su trabajo de manera individual. Este trabajo de las artes escénicas se hace en colectivo. Eso permite realmente una generación de una producción donde muchos participan. Y creo que eso me llamó mucho la atención, el trabajo en colectivo. Otra parte que me llama mucho la atención es la fuerza que tiene de cómo está descrito o calificado lo que es el teatro, la fuerza de lo efímero, no sé si sea el concepto correcto, pero el teatro, ¿lo viste o no lo viste? ¿No? Hay una forma que va junto con lo que dicen también los creadores escénicos, donde dicen cada función es distinta. Y lo sabemos los que nos gusta el teatro porque cada función es distinta. Y tiene que ver con esta parte que es orgánico, es muy orgánico, es una comunión entre el actor en vivo y el espectador en vivo. Entonces, esta parte orgánica, esta parte colectiva, esta parte efímera, de que el teatro te lo pueden platicar, pero jamás va a ser lo mismo, ¿no? Verlo. Así que son tres consideraciones que me llaman mucho la atención, aparte, por supuesto, de ser una representación de la condición humana, de la naturaleza humana, ¿no? Creo que es vital también eso, que se junte lo orgánico con lo efímero y el trabajo en equipo. ¿Y qué elementos tomas tú para hacer una nota teatral? Por ahí había escuchado alguna vez un comentario tuyo que, bueno, no eres un espectador común ni eres un crítico, o sea, estás como el periodista, como en medio, por así decirlo. Entonces, ¿qué elementos tomas para justamente hacer tu trabajo? Eh, Bien, pues los elementos periodísticos que te enseñan en la escuela, ¿no? A final de cuentas, hacer una nota, hay diferentes géneros periodísticos, desde la nota informativa hasta la crónica o la reseña. Eh, pero sí es bien importante, creo, diferenciar esta parte porque tuve la fortuna de convivir con Olga Harman, que es una de las eh, catedráticas, una de más importantes como crítica de teatro en nuestro país, ¿no? Todo el mundo la conoce, creo yo. Y tuve esa fortuna de platicar con ella y de que me enseñara cosas respecto de lo que es un crítico, por lo cual por eso no me considero crítico, porque sí se necesitan muchos estudios, realmente. O la vara me la puso muy alta Teola Harmony, pero un poco para entender esta parte, esta diferenciación de lo que un periodista, un reportero cultural tiene que cubrir una nota, ¿no? Porque Olga Harmony, para los que la conocieron,
era tenía un temperamento muy singular. Y con los que quería, pues se portaba todavía creo que más singular. Entonces, ella siempre me decía, y me lo recalcaba muchas veces en las muestras nacionales de teatro, por ejemplo, que ella iba y que iba a cubrir yo, y me lo recalcaba mucho, me decía a veces en medio, además me lo decía en medio de mucha gente, ¿no? En el comedor, desayunando, la comida, y todo, me decía, Carlos Paul, no se te olvide que yo soy la crítica de teatro y que tú eres el reportero. Y entonces, pues yo me quedaba así como que volteando para varios lados y le decía, sí, maestra, pues ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero poco a poco vio mi interés por el teatro. Y me confiaba que a ella no le gustaba mucho que algunos reporteros de la fuente cultural, de la sección cultural, que de repente cubrían teatro, ¿no? Que tenían que escribir de teatro, dieran una opinión sin saber, ¿no? Dieran una especie de opinión respecto al hecho escénico, como valorando el trabajo escénico, como si fueran críticos de teatro. Eso le molestaba mucho a Olga Harmony, porque además a ella le tocó ver pasar a muchos reporteros cubrir la fuente de teatro. Y decía, no, es que los mandan a cubrir teatro y los mandan un mes, 2 meses y después los quitan. Y después viene otro y después viene otro y realmente no conocen esto. Yo tuve la fortuna de que me dediqué por un buen tiempo a cubrir la fuente de teatro porque me gustaba, evidentemente, porque a otros les gustaba las artes plásticas, a otros la música, a otros la literatura y a mí me gustó el teatro. Y esto es lo que me decía, que al final de cuentas una cosa es ser crítico de teatro y otra cosa es cubrir y reportear una obra de teatro. Y creo que ahí está esa diferenciación radica en, no se trata de poner una palomita o un tache, ¿no? No es nada más dar una opinión, la cual es válida. Tú puedes dar una opinión sobre lo que ves, eso es muy válido. Pero un crítico de teatro implica mucho estudio, muchas cosas. Y yo lo veo ahora, aun cuando he estudiado, cuando me he puesto a estudiar la historia del teatro, la historia de la actuación, la historia de la escenografía, en fin, toda una serie de cosas, ves lo complejo que es y lo riquísimo que es, ¿no? Los creadores escénicos que han marcado pauta para un antes y un después en el teatro, pues lo tienes que conocer, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. De hecho, todo eso me interesó mucho, pero en un principio pues había que estudiar, ¿no? Y a Olga Harmony me mantuvo mucho en ese, que no me saliera como reportero de teatro. Yo creo que también sabía que iba a aprender mucho. Y, y eso me dio una pauta para ver el hecho escénico muy, de una forma, con un ojo distinto, no como el espectador, no quiero decir, que el espectador que va a apreciar una producción escénica, pero tampoco como crítico de teatro. Yo, digamos, como anécdota de lo que Olga Harmony me jalaba las riendas, porque cuando ella leía lo que yo había escrito, ella lo leía a final de cuentas, pues me decía siempre algún comentario o algo. Hasta que una vez yo me sentí con más confianza y escribí en una nota una cosa así como que hubo un rompimiento brechtiano, ¿no? Durante la obra, y paso. Y el asunto fue que a la semana me la encontré y me puso así, me empezó a jalar las orejas diciéndome que
que si yo sabía que era un rompimiento brechtiano y que toda una serie de cosas. Entonces yo ya, digo, un poco más en confianza, le dije, no, pues un rompimiento brechtiano funciona así, así, así. Y se me quedó viendo, pero no aflojó la maestra y dijo, no, pero no viste la iluminación, no viste la escenografía, no viste, y me dijo un montón de cosas, ¿no? Pero creo que la diferenciación entre ser un crítico de teatro implica muchas cosas, implica mucho estudio, eh, y, y como bien dices, uno como reportero no es un espectador común, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es un crítico de teatro, o por lo menos, aunque me he hecho algunas críticas, eh, tengo que desarrollar porque a final de cuentas el reportero cumple una función. El reportero cultural cumple una función que es la de poder animar al lector para que vaya al teatro, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, mi punto de vista es que uno tiene que animar a la gente a que lea, a que vea pintura, a que vea danza, y en mi caso, a que asista al teatro. ¿Y qué es la mejor forma de que asista al teatro? Haciendo atractivo, siendo ese puente, ese intermediario entre lo que es el hecho escénico y el posible espectador. Y si estudias un poco de teatro, pues eso te ayuda mucho a poder traducir las cosas, ¿no? Como reportero también hay que tener mucho cuidado porque todos los creadores eh, te, te comparten y te dicen que están haciendo la mejor obra de teatro, con la mejor temática, con toda una serie de condiciones. Entonces, pues sí, está bien, son los creadores mismos, ¿no? De la obra, pero como reportero tienes que tener mucho cuidado con eso, porque dentro de las experiencias que yo tuve, eh, pues fue que completamente confié en lo que me decía un creador escénico, de lo que era su propuesta teatral, y eso lo escribo, sale publicado, pero el asunto es que cuando veo la obra de teatro, eh, pues completamente es otra cosa, ¿no? Eh, y yo me quedé muy mal porque dije, tuve que tener cuidado con ese tipo de formas de reportear las obras. Lo mejor siempre va a ser ver la obra y después platicar, pero por la dinámica de los mismos creadores y la dinámica de la misma reporteada, pues tienes que a veces adelantarte a eso. Pero sí tener mucho cuidado de lo que te dicen, porque eh, te pueden decir que es un buen trabajo, y puede serlo, porque además habrá dependiendo del creador escénico, ¿no? Algunos que son garantía de que es un buen trabajo lo que vas a ver, y aún así, pues hay que tener, no hacerse las ilusiones porque si no viene la desilusión, ¿no? O sea, como dicen, uno va al teatro, tratar de no llegar con las expectativas muy altas, porque si no resulta lo que tienes como expectativas, eh, resulta que está mal. Entonces tampoco es por ahí ese tipo de visualización. Si no cumplió con tus expectativas, no significa que lo que viste esté mal, ¿no? Y eso ocurre también mucho, de que la gente cree que porque no cumplió con sus expectativas, eh, está viendo algo que no es bueno. Y en este caso, ejemplo, algunas obras que tú recuerdes, que sean obras que se te hayan quedado marcadas y que las tengas en la memoria por la contundencia que se te quedó. Bueno, pues la que ahora sí, la que te comenté al principio, Ve que el honor de Dios, son muchas. Al final de cuentas, pues ya después de varios años, y quizás me atrevo a decir que por mi mismo trabajo he visto muchas obras, quizás no más que algunos creadores escénicos mismos, ¿no? Ajá, Porque claro. pues ellos
hacen su trabajo y sí van al teatro, pero yo lo tengo como una cosa de trabajo. Entonces son muchas las obras, pero eh, mencionar algunas, dependiendo a final de cuentas, eh, ¿cuál será? Evidente, esta también que mencioné de Monstruos y Prodigios, eh, ¿cuál más? Los Justos de Ludwig Margules, ¿no? Los Justos de Ludwig Margules, que fue también una cosa, una apuesta también de, creo que era de Ludwig Margules, El Camino Rojo a Zabaiba, de Oscar Liera, un Hamlet que hizo Daniel Jiménez Cacho. Una vez, esto no fue una compañía nacional, fue una compañía canadiense que me trastornó mucho y que hoy, quizás por las nuevas tecnologías que estamos manejando, pero que en su momento de verdad sí me trastornó mucho en cuanto a la imaginación. No recuerdo el título, era una compañía canadiense que utilizó hologramas en escena, ¿no? Entonces el actor en vivo, evidentemente, interactuaba con un holograma de sí mismo. Y era verdaderamente tremendo. Una obra creo que de Chías, que fue en el sótano del Teatro Julio, no, ahí en el Centro Cultural del Bosque, Julio Castillo. de Julio Castillo, que era altamente violenta, pero sabíamos era ficción, pero que esto también me dejó una obra que era de la dramaturga Sarah Kane, que estuvo también en el Centro Cultural del Bosque, que se llama Devastados, ¿no? Esa me causó mucho. Son varias las obras que realmente son muchos los títulos, pero tiene que ver con esto del orgánico, a final de cuentas, ¿no? De estar en vivo, presenciando un hecho en vivo. Eso es para mí muy importante, ¿no? Esta organicidad de todo un conglomerado, todo un grupo de personas, tanto como creadores como espectadores, se genera ahí una energía que va y viene constantemente, que va y viene constantemente. El, a lo largo de la historia del teatro, pues evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? Teatro iba a cambiar, ahora sabemos que va a cambiar respecto de quizás eh, de cómo nuevos productos o se pueden derivar de lo que conocemos como teatro, ¿no? Con estas nuevas propuestas artísticas. El año pasado participaste en estas jornadas en Acatlán con estudiantes. Me acuerdo que estuviste ahí y diste un discurso bastante, ¿cómo le diré yo? Potente, porque a mí me sorprendió mucho la elocuencia y que traías tus hojas. Y dijiste 3 puntos muy interesantes para estudiantes que van a querer ser reporteros o que se acercan a la comunicación, que era esta dinámica de el apego a la verdad, la credibilidad y la ética profesional. Entonces, te preguntaría, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere ser periodista de cultura, de teatro? ¿Y qué les podrías decir? Es un lugar común decirlo, pero no por común es menos cierto. Eh, yo creo que los que se dedican a cualquier profesión deben apasionarse por ella. Al final de cuentas es la pasión, la necedad para algunos o la tenacidad para otros, dependiendo cómo lo quieras ver, ¿no? Hay una gente que le dicen que son necios, otros que son tenaces, pero al final de cuentas es la pasión que tú tengas por tu oficio. A mí me costó mucho trabajo llegar a la sección cultural, realmente, pero era por esa pasión. A mí me ofrecieron dentro del mismo periódico irme a trabajar como reportero, aun cuando todavía no lo era, pero que me podían hacer reportero a la sección de información general.
Y yo respeto mucho a mis compañeros de información general, a mis colegas de economía, de deportes, porque eso les apasiona. Y creo que ese es un principio que, como digo, es un lugar común, pero muy cierto, es la pasión que tengas por lo que quieres ser, ¿no? Por lo que quieres hacer. Ese es un principio. Eh, y la otra es, ya cuando estás profesionalmente en el trabajo, es un eterno aprendizaje. Creo que una de las secciones donde se considera que no se tiene tanta rigurosidad porque dicen que un reportero cultural pues se la pasa en conciertos, en exposiciones, leyendo libros y los que están dando así la batalla son los reporteros de información general, de política, de economía y, y pues siempre ha habido una especie de visualizar a los reporteros de cultura como si se la pasaran muy, ¿cómo se diría? Muy bien, ¿no? Y en realidad también tiene su rigurosidad, también tiene su compromiso de poder ejercerlo. Y ese compromiso es que hay un eterno estudio. Eso es lo fascinante de esta profesión de ser reportero cultural, que hay una constante y permanente, un constante y permanente aprendizaje, porque tienes la oportunidad de platicar con historiadores, con arquitectos, con filósofos, con creadores escénicos, con gente de danza, con escritores, con poetas, con las nuevas, con los creadores de nuevas prácticas emergentes. Eh, y eso está en constante alimentación de lo que es la imaginación, el espíritu, la razón. Eso te ayuda mucho realmente a convertirte y ver las cosas de una manera más amplia, más crítica, y te permite vivir de otra manera, ¿no? Apreciar la vida de otra manera. Y eso es mi punto de vista, porque yo lo que he visto o apreciado con amigos, muy amigos, que se han dedicado a la política, a reportear política, a reportear, eh, a veces los veo muy tensos, o bueno, uno también se pone tenso en el trabajo, ¿no? Pero tengo la impresión que su personalidad eh, tiene otra forma de ser. Esa es mi impresión, ¿no? Y creo que el reportero cultural tiene una amplitud de lo que es la condición humana, la naturaleza humana y de sus expresiones eh, creativas, ¿no? Pero también filosóficas, también sociológicas, eh, poder platicar con un arqueólogo, con todo o sea, eso verdaderamente creo que te permite estar en constante y permanente aprendizaje. Y creo que los que quieren ser ahora periodistas culturales tienen que saber muy bien porque también cuando he ido a la Facultad de Ciencias Políticas, muchos me preguntan que cómo le hacen para ser críticos, ¿no? Porque tienen esa inquietud de salir de la escuela y como salen con la licenciatura, eh, lo que quieren es ser críticos. Y creo que el principio, pues, hay que recorrer un camino, hay que picar piedra, que eso todos, sin excepción, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, no se puede eh, saltarse, aunque algunos lo han hecho, pero lo mejor es recorrer ese camino de picar piedra, ir conociendo las cosas y pues ahí está. Creo que lo principal es eso, ¿no? Tener la pasión, saber que un periodista, un reportero cultural va a tener ese campo de trabajo, es muy atractivo para mí, ¿no? Y hoy también, aprovechando rápidamente, pero
hoy a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? De esta contingencia sanitaria, de este confinamiento, y donde se tienen que utilizar las plataformas digitales, donde se tiene que utilizar una tecnología eh, que antes no se utilizaba de la misma manera. Finalmente, la última pregunta. Si usted pudiera definir para ti qué es el teatro. Vaya, esa pregunta, ¿qué tal? Eh, el teatro, pues creo que para mí es un lugar donde se da una experiencia orgánica, ¿no? Una experiencia orgánica, efímera, que te trastoca la condición y la condición humana y lo que es la naturaleza humana. El teatro es eso, es un encuentro orgánico, efímero, bello, que, que te representa la condición y la naturaleza humana. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.